Hola a todos, en este video vamos a analizar el concepto de polos y ceros de una función de transferencia y vamos a ejemplificar con las funciones de transferencia obtenidas en los ejemplos de videos anteriores. Entonces, como primer punto tenemos acá la forma general de una función de transferencia donde se tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Y para que la función de transferencia se defina como tal, entonces el grado del polinomio del denominador debe ser mayor o igual al del polinomio del numerador. Si tenemos una función de transferencia, entonces dice que un polo corresponde a los valores de s que ocasionan que la función de transferencia se vuelva infinito. Gráficamente un polo será representado por una x sobre el plano complejo. Eso es lo que acabo de leer. Entonces fíjense, si dice que corresponde a los valores de s que ocasionan que la función de transferencia se vuelva infinito, entonces corresponde a los valores de s que provocan que el denominador de esta función de transferencia se vuelva cero. Y si lo consideramos en más detalle, corresponde a las raíces del polinomio del denominador. ¿Por qué a las raíces? Porque recuerden que las raíces son los valores de s que provocan que el polinomio, en este caso el del denominador, se vuelva cero. Así es que un polo lo vamos a definir como algún valor de s que provoca que el polinomio del denominador de la función de transferencia se vuelva cero. Por otro lado, los ceros dice, corresponde a los valores de s que ocasionan que la función de transferencia se vuelva cero. Gráficamente, un cero será representado por una o por un cero sobre el plano complejo. Eso es lo que acabo de leer. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo que en el caso anterior, con la salvedad que dice que la función se vuelva cero. Por lo tanto, corresponde a volver al hacer cero al numerador. Si yo hago cero al numerador, se hace cero la función de transferencia. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener como ceros de una función de transferencia? A las raíces del numerador de esta función. ¿Por qué? Porque las raíces corresponden a los valores de s que provocan que el polinomio, en este caso el del numerador, se vuelva cero. Así es que en términos generales y resumidos, los polos corresponden a las raíces del polinomio del denominador y los ceros corresponden a las raíces del polinomio del numerador de una función de transferencia. Ahora, bueno, aquí abajo dice básicamente lo que yo les comenté, que si nosotros queremos encontrar los ceros, entonces tenemos que buscar cuáles son los valores de S que provocan que eh, el polinomio del numerador se vuelva cero, y acá cuáles son los valores de S que provocan que el denominador se vuelva cero. Aquí hay un ejemplo asociado. Eh, tenemos esta función de transferencia, la derivada de la variable c más 5 por c igual a la derivada de r más 2 por r. Si aplicamos transformada de Laplace, sabemos que esto nos queda como s por c mayúscula más 5 por c mayúscula igual a s por r mayúscula más 2 por r. Si se, em, si se factoriza, queda de esta forma y la función de transferencia nos queda así. Entonces, si buscamos cuáles son las raíces del numerador, perdón, del denominador, entonces tenemos que s más 5 es igual a 0 y eso nos da un valor menos 5. Y si buscamos cuáles son las raíces del numerador, entonces tenemos s más 2 es igual a 0 y eso nos da un valor de menos 2. Por lo tanto, el polo tiene un solo polo, el polo de esta función de transferencia es menos 5 y el cero de esta función de transferencia es menos 2. Si lo graficáramos, acá nosotros tenemos un plano complejo, o sea,
En el eje de las ordenadas tenemos los valores imaginarios, los, eh, los valores en magnitud, digamos, que nos da un número imaginario, un número complejo, y acá en el eje X tenemos los valores que son reales. Entonces nos damos cuenta que el polo era -5, así es que -5 real y 0 imaginario, y el 0 era -2, o sea, -2 real y 0, perdón, imaginario. Y aquí lo representamos con una X y con un círculo, una O, un 0, como quieras. Pero ahí tenemos la representación. Un ejemplo un poco más complejo. Si nosotros tenemos esa función de transferencia, donde ahora tenemos asociados dos polinomios de orden 2, de grado 2, perdón, en el numerador y en el denominador, entonces lo que debemos hacer es encontrar sus raíces. Y acá en el ejemplo de la diapositiva comienza realizando esto con el numerador. Por lo tanto, lo que se están calculando son los ceros. Si nosotros buscamos las raíces de ese numerador, entonces nos queda la expresión s cuadrado más 4s más 5 igual 0. Y debemos buscar cuáles son los valores de s que satisfacen esa ecuación. Para eso podemos utilizar las reglas matemáticas que siempre se han utilizado o con MATLAB ocupar la función root. Está aquí escrita. Esta función nos da las raíces de cualquier polinomio. Entonces, esta función requiere esta forma donde yo coloco root, paréntesis redondos o entre paréntesis redondos, puesto que es una función, un vector. Y el vector se representa con estos paréntesis cuadrados. Con los paréntesis cuadrados. Entonces, dentro de ese vector nosotros debemos colocar los coeficientes de este polinomio. Se recuerdan que aquí el valor que acompañaba a s era a s cuadrado, el valor que acompañaba a s era b, y el valor que acompañaba al s elevado a 0, o el número que estaba solo, que es lo mismo, era c. Entonces, esos valores de a, b y c se expresan aquí adentro. Y al presionar Enter nos va a dar este resultado. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ahora los ceros son números complejos, tienen parte imaginaria y son 2. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, pero con las raíces del numerador, las que están acá, los coeficientes serían 1, 6 y 10. Por lo tanto, con la función de MATLAB podemos escribirla de esta forma y así nos va a dar estos polos o esas raíces del polinomio asociado al numerador. Con eso podemos graficar y habíamos obtenido polos -3 más j y -3 menos j, por lo tanto en la parte real es -3 y en la parte imaginaria es -1 y 1, y los otros, los ceros serán -2 más j y -2 menos j. Entonces aquí la parte real es -2 y más -1 y más 1. Y así queda representado esto de forma gráfica. Algunas consideraciones es que cuando nosotros tenemos eh, polinomios que sean de un grado mayor a 1, o sea, 2, 3, 4 o de ahí en adelante, nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de que nos aparezcan tanto polos como ceros que sean o que contengan números complejos o imaginarios. Por lo tanto, acá tenemos algunas opciones que que se nos pueden presentar. Que tengamos polos o ceros que sean solo reales. Y aquí tenemos dos opciones, que sean reales e iguales o reales y distintos. Tenemos la opción de que tengamos solo polos que tengamos polos o ceros complejos conjugados, o sea, como estos, donde la parte real es idéntica y la parte imaginaria tiene la misma magnitud, pero signo contrario. Si se fijan, aquí tiene 1 positivo y aquí tiene 1 negativo.
Entonces, a esos tipos de números los vamos a conocer como complejos conjugados. Y la otra opción es que tengamos números que sean solo complejos, solo imaginarios, que su parte real sea cero. Y estos también van a ser conjugados, puesto que habitualmente nos da, por ejemplo, menos 2j más 2j. Entonces, esas son las opciones de polos y ceros que nosotros vamos a tener disponibles. Por ejemplo, dice, no, claro, dice calcular los polos y los ceros de la siguiente función de transferencia. Entonces, vamos a realizarlo. Así es que si nosotros tenemos ese requerimiento, vamos a anotar primero que la función es s más 2 partido en s cuadrado más 4. Así es que si nosotros tenemos ese requerimiento, tenemos que obtener los polos y los ceros. Vamos a partir por los ceros. Ojo que una función de transferencia puede no tener ceros. Por ejemplo, la función 1 partido en s más 2, esa función de transferencia no tiene ceros. Pero una función de transferencia siempre tiene que tener polos, puesto de que recuerden que el polinomio del denominador debe ser mayor o igual su grado al del polinomio del numerador. Entonces, si acá nosotros no tenemos ningún cero, por lo menos deberíamos tener un polo en el denominador. Ahora, enfocándonos en nuestro problema, si nosotros tenemos esa expresión y queremos encontrar los ceros, debemos buscar qué valores provocan que el numerador se vuelva cero, qué valores de s. Y eso se calcula como un S1 más 2 igual 0. S1 porque vamos a encontrar un valor de S, no es la variable. Entonces, de acá nosotros ya sabemos que el valor S1 vale menos 2, por lo tanto, nuestro cero, que lo vamos a representar con la letra Z, nuestro 0 es igual a menos 2. Y la función de transferencia tiene un 0 igual menos 2. Ahora, con respecto a los polos, nosotros tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento, con la salvedad de que ahora buscamos las raíces del denominador. Por lo tanto, el denominador es s cuadrado más 4 igual 0. Y recuerden que nosotros tenemos acá dos raíces, puesto que tenemos un valor al cuadrado. Así es que aquí vamos a colocar abajito 1,2 para poder expresar que vamos a tener dos resultados. Entonces, resolviendo esto nos da que este S1,2 al cuadrado es igual a menos 4. Por lo tanto, si aplicamos raíz, nos queda que las raíces es igual a la raíz de menos 4. Y como la raíz de menos 4 no está definida en los reales, pero sí en los imaginarios, entonces acá nos da que el S1, que nosotros vamos a llamar polo 1, es igual a J2 y que el S2, que nosotros vamos a llamar polo 2, es igual a menos J2. Recuerden que J nosotros lo consideramos como el operador de números imaginarios, por lo tanto es raíz de menos 1, y que la raíz de 4 era 2. Entonces, como siempre delante de la raíz nosotros consideramos un más menos, así es que nos quedan como resultados eh, el número imaginario 2 y el número imaginario menos 2. Entonces se nos pide en el ejemplo que nosotros eh, los grafiquemos. Entonces, acá nosotros vamos a crear el plano complejo. Recuerden que S
es un número complejo que se compone de una parte real que se llama sigma y una parte imaginaria que se llama omega. Entonces la parte real de ese lo colocamos en el eje X y la parte imaginaria la colocamos en el eje Y. Así es que nuestro problema tiene un 0 en menos 2 con parte imaginaria 0. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro 0 en menos 2 y en los polos se encuentran en 2 y en menos 2, pero con parte real 0. Entonces aquí tendríamos nuestro primer polo y aquí tendríamos nuestro segundo polo. Y este sería el polo 1 y este es el polo 2. Entonces este es el valor menos 2, este es el valor 2 y este es el valor menos 2. Ahí tenemos entonces graficado y tenemos calculado los polos y los ceros de la función de transferencia del ejemplo, del ejercicio, perdón, de la diapositiva, y considerando en este caso polos que son puramente imaginarios y que son conjugados. Así es que recuerden, siempre vamos a tener esas opciones. Una, que no hayan ceros en la función de transferencia y que cuando tengamos algún polinomio que sea de orden 2 o superior, entonces vamos a tener la opción, dependiendo de los coeficientes del polinomio, que nos dé valores eh, reales, que pueden ser reales e iguales o reales y distintos, que tengamos valores de raíces que sean imaginarios, puramente imaginarios, como el caso que estamos viendo acá, donde uno va a ser positivo y el otro negativo, y que tengamos la opción de que sean números con parte real e imaginaria, que van a ser complejos, pero conjugados. O sea, la parte real va a ser el mismo valor en ambos números, pero la parte imaginaria va a tener misma magnitud y diferentes signos. Ahora, podemos ejemplificar también con los resultados que nosotros obtuvimos en los ejemplos de los sistemas mecánicos, de los sistemas en general, analizamos eléctricos y mecánicos. Entonces, si nosotros miramos acá, en este primer ejemplo, nosotros teníamos un circuito con una fuente de corriente y una resistencia y un condensador en paralelo. Y lo que se analizó es el voltaje en el condensador, considerando como fuente de excitación a la corriente de esa fuente. Y la función de transferencia es la que se muestra acá. Entonces, si nosotros necesitamos obtener los polos de esa función, fíjense que corresponde a hacer que el denominador se haga igual a 0. O sea, S más 1 partido RC igual 0. Y si eso es así, entonces aquí S1. El valor que nosotros buscamos, que es el del polo, aquí hay uno solo, corresponde a menos 1, ¿sí? Menos 1 partido RC. Entonces, el polo de esta función de transferencia asociada a este circuito corresponde a menos 1 partido en RC. Ahora, si miramos la función o las funciones de transferencia que obtuvimos acá, donde teníamos una fuente de voltaje como fuente de excitación y una resistencia con una bobina ideal en serie, entonces nos podemos dar cuenta que la función de transferencia en donde consideramos el estudio de la corriente de este circuito y la función de transferencia donde consideramos el estudio del voltaje en la bobina en este circuito tienen idéntico denominador. Fíjense, S más R partido en L y S más R partido en L. Por lo tanto, su polo es el mismo. Así es que genéricamente nosotros vamos a tener aquí el polo que corresponde a S1 más R partido L igual 0 y que como ya sabemos nos va a dar que nuestro polo es menos R partido en L.
Y un detalle importante es que cuando nosotros analizamos un sistema físico o un sistema en general, eh, el denominador de las funciones de transferencia, sin importar cuál sea la variable que nosotros estamos estudiando, nos va a dar lo mismo, nos va a dar igual. Entonces, los polos asociados a un sistema van a ser siempre los mismos. Ahora fíjense que no es así con los numeradores. Cuando nosotros analizamos la corriente, nos dio 1, por lo tanto aquí no hay 0, pero cuando nosotros analizamos el voltaje en la bobina, nos dio S. Por lo tanto, desde acá nosotros sacamos que el S1 que nosotros vamos a considerar como el 0 es igual a 0. Y aquí nos damos cuenta que tenemos un 0 en el origen. O sea, simplemente colocamos un círculo en el valor 0,0 en los, en el plano de polos y ceros, o sea, en el plano de números complejos. Y hay una diferencia, puesto que cambió el numerador de la función. Y también cambió la amplitud. Fíjense que aquí está en 1 partido en L y aquí no hay nada adelante, tiene un valor 1. Entonces, consideración, siempre en un sistema vamos a tener el mismo numerador, siempre que el sistema no cambie en nada, denominador, perdón, siempre que el sistema no cambie en nada, y dependiendo de la variable que nosotros estudiamos, van a cambiar el número o la función que multiplica o la constante, perdón, que multiplica la función de transferencia y el numerador, agregando ceros o restando ceros. Por otro lado, en los sistemas mecánicos, nosotros tenemos este sistema donde teníamos asociado el movimiento de una masa con un resorte. Y en este caso, fíjense que tenemos un S cuadrado más K partido M. Así que estamos en el caso anterior, donde tenemos dos valores de polos. Bueno, si lo igualamos a cero y pasamos restando, entonces nos va a quedar la expresión así. Así es que de aquí nosotros sacamos que nuestros polos, al aplicar raíz, son iguales a más menos j raíz de k partido en m. Uno es positivo y el otro es negativo, aquí lo expresé de una forma comprimida. Entonces ahí tenemos polos que son puramente imaginarios. Y otro ejemplo que es similar a los anteriores es donde tenemos asociado un amortiguador. Pero fíjense que aquí nosotros ahora debemos considerar que tenemos dos resultados cuando calculamos las raíces. Tenemos la opción de que esta S se vuelva a 0 y como multiplica a todo el paréntesis va a hacer que el resultado sea 0, o sea, cumple la condición de raíz. Y tenemos la opción de que esta S adquiera un valor adecuado de forma que el paréntesis se vuelva 0 y si el paréntesis se vuelve 0, se vuelve 0 el polinomio, cumple la condición de raíz. Entonces, acá tenemos dos ecuaciones. La primera que S1 sea igual a 0, y eso nosotros lo vamos a conocer como el polo 1. Y la segunda, que el S2 más B partido M se vuelva a 0. Y acá el B partido M pasa hacia el otro lado negativo o restando, por lo tanto menos B partido M, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como el polo 2. Entonces, en este segundo ejemplo mecánico, nosotros tenemos una función sin ceros, pero que tienen dos polos, uno en el origen y otro en menos b partido n. Eso es, muchachos, espero que haya quedado claro el ejemplo de polos y ceros. No es complejo, lo único que se debe tener en cuenta es el cálculo de las raíces de polinomios y considerar siempre que cuando nosotros necesitamos graficarlos, un polo se grafica con una X y un cero se grafica con una O.
Y esto sobre el plano complejo, eh, respetando por supuesto las magnitudes que tenemos en la parte real y que tenemos en la parte imaginaria. Eso, cualquier consulta me la hacen llegar a Teams para poder responder.